Esto es Can Can por todas mis amigas. Estamos a punto de iniciar y hoy bien contentas, ¿verdad, Cari? Así es, tenemos una gran invitada. ¡De lujo! Así es, que ha sido un parteaguas en el feminismo en Veracruz. Así es. Que no se vayan, que aquí estamos en Can Can por todas mis amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo ves, No, bueno, se ve interesantísimo, además muy divertido. Ya faltabas muy nada divertido. más. Así es, pues bienvenida. Hoy tenemos una gran invitada, como Ay, bien sí. dice Yadi. Estamos en el episodio número 54 Sí, y qué tenemos increíble. invitadaza de lujo. Así ¿Qué es. tal? Muchas Seguramente gracias. muchas personas ya la conocen. La conocen y la ubican y yo quiero decir, como siempre digo, una de mis grandes maestras y yo creo que de muchas compañeras que admiten y además con mucho gusto decir que te hemos aprendido muchísimo, Gracias, Marta, como muchas siempre, gracias, me da mucho gusto querida que hayas Yadira. venido. Sí, bueno, a mí me da muchísimo gusto, sobre todo que he visto todo el avance que han tenido en este programa. Y qué bien, ¿no? Las felicito. De Gracias. verdad. Las Hace felicito. rato le decía yo a Janet, le Ujú. dije al rato nuestra invitada es de las primeras mujeres feministas que yo ubiqué que estaban en el movimiento. Ah, poco. No, sí, claro. ¿Sí? Es que es Ajá, famosa. sí, o la sea, Marta. yo la recuerdo que salía mucho en los periódicos. Bueno, Hace, sí. hace algunos Te años. diré que esa situación, ¿verdad, Yadira? Bueno, cosíamos con Yadira, ¿verdad? Es una situación muy complicada. Sí. Es que bueno, entre muchas cosas que les vamos a platicar hoy de Marta, Marta fue la primera directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres cuando bueno, se formó allá en el año 2009, 2007. 2007, perdón, en el 2007 que tuvimos el Instituto Veracruzano de las Mujeres, ella fue la primera directora y a mí me tocó trabajar contigo, ahí nos conocimos, ¿no? Así es. Yo estaba en prensa, entonces claro que nos tocaba ahí andar, ¿verdad? En esos rollos. Pero bueno, pero tienes más años en este movimiento. Porque yo te ubico como de años más para atrás, ¿no? De hecho, empecé en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Había yo trabajado en la administración, en las cuestiones del empleo. Y ahí trabajé en temas del laborales, pero de las mujeres, ¿no? Porque me capacité en ese tema y ahí empecé antes de llegar al instituto, pero ya con un trabajo formal, así como feminista, fue en el Instituto de las Mujeres, fíjate. Entonces yo soy reciente. muy bien. Tenemos compañeras que seguramente ya han pasado por aquí, que tienen muchos años trabajando aquí en el estado de Veracruz. Así es. Y que también pues las podemos considerar como maestras, ¿no? Claro, pues es que también, bueno, como dice Yadi, tú eres has sido una gran maestra, Sí, claro. pero también de repente tenemos maestras en otros rubros y todo. Creo Claro. que en esta vida en algún momento todas somos maestras y alumnas. Sí, Así es, sí. así Oye, es. y hablando, ella es maestra en serio, les voy a contar tantito quién es Marta Mendoza. Ella es profesora de educación primaria, graduada en la Escuela Normal Veracruzana y licenciada en Derecho también por la Universidad Veracruzana, graduada del máster en Igualdad de Género en las Ciencias Sociales y es especialista en Derechos Humanos por la Universidad Complutense de Madrid, España. Está diplomada en Presupuestos Públicos, Pro Equidad de Género por la Flaxo, en Derechos Humanos por la Universidad Anáhuac de Jalapa, en Finanzas Públicas por el Tecnológico de Monterrey, en Litigio Estratégico por la Universidad Veracruzana, Planificación del Desarrollo con Perspectiva de Género por la sede de la CEPAL y Planeación Municipal con enfoque de la Agenda 2030 en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y bueno, ha dado muchas clases, ha dado muchos talleres, capacitaciones, le sabe a las auditorías de género, la política pública, bueno, ¿qué te puedo decir? Un gran cartel, ¿eh? Ay, sí. Pues mira, son temas que van muy de la mano, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno se tiene que involucrar. Y sobre todo al estar al frente de un instituto, pues debes conocer esos aspectos. Si no, pues cómo coordinas esa política pública. Pero bueno, con mucha satisfacción de haber tenido la oportunidad de poder incursionar en esos temas. Fíjate que yo me acuerdo que cuando recién yo también iniciaba en estos temas, pues como que desde la función pública así como que yo no quería,
¿no? Porque yo venía de la Sí, sociedad, le de la sociedad Le civil. hacían fuchi. Yo le hacía un poco de fuchi, la verdad, déjenme decirles que sí. Y entonces sale la oportunidad de trabajar en el Instituto Veracruzano de las Mujeres y yo así pensando, ay, ¿cómo será esa señora? ¿No? Y ya, pues nada, me toca, me hace la entrevista y dijo yo, ay, mira, se ve que es buena onda. Y ya, el chiste es que estuvimos a prueba las dos porque ella me dijo, estás a prueba 3 meses. Y yo en mi cabecita dije, tú también. Esa parte me gusta mucho. Y se quedó todo hasta que terminamos, ¿no? Hasta que terminamos, en el instituto. Y pues la verdad es que sí, yo aprendí mucho de Marta. Sobre todo, ¿sabes qué aprendí, Marta? El trabajar la función pública con honestidad, con buen carácter, de manera asertiva, propositiva, con respeto y sobre todo teniendo siempre en cuenta la dignidad de las personas, porque yo traía como esa idea, ¿no? De la gente que está en la función pública, sobre todo la gente directiva, Sí, pues es que es como- ojeta y es pesadita y a veces se pasan de prepotentes. No, Marta no es así. Entonces, eso también fue una gran experiencia de trabajo y creo que muchas compañeras estamos de acuerdo en eso, de que Marta trata muy bien a las personas. Y me consta que siempre lo ha dicho. Ay, sí, ¿verdad? Sí, sí, Aquí ya hemos ves. hablado Sí. de ti. ¿Ah, sí? Claro, a lo mejor qué Eres bien. muy mencionada. eres muy mencionada en este podcast, a lo mejor hasta te han picado las orejas. Sí, en alguna ocasión sí lo escuché, no me acuerdo en qué capítulo, pero porque algo salió del, no sé si del instituto o del instituto de los institutos municipales. Pero Sí, bueno. seguramente. Pero hoy queremos platicar con Marta precisamente porque has estado presente en muchos momentos claves e importantes aquí en el estado, en donde el feminismo y las mujeres organizadas hemos impulsado avances muy concretos y muy específicos, ¿no? Así es, sí. Y eso queremos hoy platicar, porque mira, luego así una dice feminismo y hay quien se le paran los pelos, otros salen corriendo, otros se quedan así como pasmados y no saben qué hacer. Y la verdad es que desde el feminismo, al menos aquí en Veracruz, han hecho muchas cosas, Sí, se han ¿no? impulsado pues muchas acciones y mira, venía yo pensando hace un momento que el feminismo ha impulsado en todo el país y en todo el mundo todos estos cambios a nivel, digamos, pues sociedad, digo, en general de la sociedad o del marco jurídico, de las instituciones. Entonces hay que ver cómo el feminismo ha trabajado, pero llegamos en un momento donde se institucionalizó toda esa práctica feminista. Ya. Que ahí lo venía pensando, había como un choque, porque si bien el trabajo de feministas aquí en Veracruz hicieron posible la institucionalización con la creación del Instituto Veracruzano, sin embargo, había resistencias. Claro. Había resistencias para esa institucionalización, porque bueno, lo que dice Yadira, o sea, esa a lo mejor era un, ¿cómo decirlo?, un estereotipo de que al llegar a las instituciones se iba a pervertir, ya no iba a ser, no iba a tener ese enfoque, pero bueno, creo que se podría corromper. que se ¿no? podría corromper, exactamente. Y sí, y bueno, esa fue precisamente la razón de por qué se crea el Instituto Veracruzano de las Mujeres desde un enfoque ciudadanizado, o sea, ciudadano, que esa era la idea, que no se corrompiera cuando quien llegara ahí pues fuera producto de un consenso de la sociedad civil y no de una designación directa de un gobernador o una gobernadora en su momento, ¿no? Pero esa era la esencia de un instituto ciudadano, que se ha perdido desgraciadamente, pero bueno, pero esa era la idea. Oye, Marta, y por ejemplo, bueno, sabemos que hoy en día el Instituto de la Mujer puede atender casos de muchas índoles a favor de la protección de la mujer. Antes de que existiera el instituto, ¿qué pasaba cuando una mujer necesitaba algún tipo de apoyo? ¿Qué cosa? O sea, ahorita digo, bueno, ¿y a dónde iban? Bueno, es que antes ya de la formalización como Instituto Veracruzano de las Mujeres, estaba lo que se llamaba el Programa de la Mujer, Programa Estatal de la Mujer, que hubo sus etapas muy importantes, porque en este programa, y ahorita tengo que recordar el nombre de la doctora, una doctora que fue asesinada, que la fue doctora Libertad. Exacto, Libertad, ahorita se me fue. La doctora Libertad
crea el Programa Estatal de la Mujer con un enfoque, ¿cómo decir?, de investigación y de apoyo hacia las mujeres, sobre todo a las niñas. En ese momento había un tema de, pues, niños y niñas que eran violentados y todo ese tipo de cosas, y la doctora Libertad pues impulsó esas acciones e impulsó también el trabajo con las mujeres en términos jurídicos. Otra mujer también muy importante en Veracruz, Mireya Toto, en esa época es la impulsora de las agencias del Ministerio Público para las mujeres especializadas. Entonces, bueno, así era como se atendían de las mujeres. Pero después, bueno, otra vez, ahí viene, se corrompe, vamos a decirlo así, un programa estatal de la mujer que se politiza y, bueno, da asistencia, ¿no? No sé si se acuerdan de la famosa tarjeta de las mujeres, una tarjeta que les daban, que se supone que les hacían descuentos a las mujeres en varios centros comerciales. Bueno, pues eso era un trabajo más asistencial y político, ¿no? O sea, cuando se quería utilizar a las mujeres, pues claro, el programa de la mujer tenía muchos contactos con mujeres y entonces las llamaban para participar en eventos políticos. Y sí se daba acompañamiento jurídico, pero pues era mínimo, ¿no? Más que eso estaba en las agencias del Ministerio Público. Así es. Y después viene ya todo esto que tiene que ver con las leyes, ¿no? Con la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Bueno, sí, pero a mí yo quisiera hacer esta parte, porque el instituto, cuando ya institucionaliza o se institucionalizan estas políticas de igualdad de género, hay que ver que desde el instituto se impulsan dos cosas muy importantes. Los institutos municipales de las mujeres, o sea, empezamos nosotras a creamos alrededor de 85 ya institutos municipales de las mujeres, y ahí era un trabajo, un diálogo con los alcaldes y alcaldesas. Y el otro tema eran las unidades de género. O sea, y sí es importante porque el instituto estatal y las unidades de género, pues eran estas instancias para el adelanto de las mujeres, que ya se habían previsto desde la CEDAW o desde la conferencia de la Plataforma de Acción de Beijing, ya consideraba esas estrategias. Entonces, el Instituto Veracruzano impulsa estas acciones para pues continuar la labor que tenía, que era la transversalización de las políticas de igualdad de género en las instituciones. Y entonces ese es el proceso de institucionalización de la igualdad de género en el ámbito público. Y efectivamente, a la par, bueno, el instituto se crea, trabajamos a través de un acuerdo, el Acuerdo para la Gobernabilidad y el Desarrollo, que había varios partidos políticos, mujeres feministas, se impulsó la ley que crea el instituto. Pero al mismo tiempo, o sea, eso fue en 2006 y el instituto se crea en 2007, en abril precisamente de 2007, es cuando tomó posesión. Pero a la par se estaba trabajando con otras compañeras, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley para la Igualdad. Entonces se fueron generando estas dos leyes pues importantes para Veracruz. La Ley de Acceso de las Mujeres fue en el 2007 también, y la ley para la igualdad fue en el 2006, porque esa fue antes. Aunque la Ley para la Igualdad, pues creo que a nivel estatal y a nivel federal como que está ahí dormida, como que no ha servido realmente para impulsar una política para la igualdad, a diferencia de la Ley de Acceso de las Mujeres, que sí es referente de muchas acciones y programas para prevenir y atender la violencia. Es que yo creo que la ley de acceso es como más práctica. ¿En qué sentido? Te da, por ejemplo, la clasificación de los tipos y modalidades de violencia y te dice cómo se debe coordinar, ¿no? Ahora sí que los diferentes elementos que conforman el Estado y el gobierno estatal, y cómo deben de trabajar en conjunto. La ley para la igualdad dice lo mismo, pero no hay como cuestiones muy prácticas, ¿no? Ni conceptuales, ni tampoco de coordinación. ¿Qué será como un poco más genérica? Es más, no sé. No sé, como abstracta me parece, tal vez, pero sí es muy interesante. No, también, sí es interesante, ¿no? pero a lo mejor sí valdría la pena como que echarse un clavado desde el ámbito legislativo
o desde nosotras como red, Sí. y ver qué se puede hacer para operativizar más estos procesos Sí. de igualdad, ¿no? Sí. Porque es lo que tiene que ver con la igualdad en la administración pública. Entonces habría que ver qué se necesita después de estos que serán pues 2006 ahora. Sí, pues, casi 20 años. Casi 20 años, me Ujú. parece que sí vale la pena echarse un clavado por ahí, ¿no? Claro, Sí. y que que se puede rescatar para poderla poner en práctica. En práctica ¿no? como Sí, se claro. debe, ¿no? O sea, así es. Y otra tarea que también desde el instituto se impulsó, bueno, fue todo el proceso de capacitación de todo el personal, o sea, ministerios públicos, juezas y jueces. Yo recuerdo muy secretarios, secretarias. O sea, recuerdo mucho a los ministerios públicos y algunos jueces o juezas reírse cuando nosotras les dábamos, o el instituto, además contratábamos gente de mucho nivel, Sí, de la verdad un es que sí. excelente nivel, y se reían, no sé si te acuerdas, se reían con el género. Ay, Ajá. estas mujeres están como O sea, locas, cuando ¿no? ustedes les hablaban de perspectiva de No, género. no, de- no, o de- olvídate. No, eso era algo como, ¿qué es eso, ¿En qué no? idioma estás ¿En qué hablando? idioma? Sí, Eso- sí. Hay otras cosas más, o sea, Sí. ahora el género pues se ha, digamos, estandarizado, se ha Ujú. generalizado, ahora es todo y nada, pero bueno, pero Sí. ahora ya mucha gente ya tiene claro que todo debe hacerse desde esta Ujú, visión, ¿no? Sí. Entonces ves a los jueces o magistrados ahora tomando sus clases ya de perspectiva de Ujú, género, y tú ujú. dices, bueno, Ajá. dimos los primeros pasos Claro. en este proceso, ¿no? Sí. Bonito. Dímelo. Sí, la verdad que se siente muy bonito, porque pues tú dices, ay, empezaste con esto a Ujú, picar sí, piedra, porque es ujú. así como picar piedra, Sí, Claro. y sí, ahora te das totalmente. cuenta que ya es Sí, que todo- valió la pena. que sí, no, que sí valió la pena, Y ¿no? fíjate que una de las cosas que yo quiero también destacar aquí es que todos estos cambios, o sea, tienen que ver con la serie de documentos internacionales que Así México es. firmó, ¿no? Y que, bueno, a partir del 2010 tienen el mismo nivel que la Constitución, ¿no? De México. Pero se firmaron estos documentos de los que hablaba Marta, ¿no? CEDAW, Belém do Pará, Plataforma de Acción de Beijing, y esos aterrizan a nuestros marcos jurídicos, se crean las leyes, se crean los mecanismos institucionales, como los mecanismos de adelanto para las mujeres, los institutos, y después también las de atención, como las fiscalías especializadas Así y es. todo eso. Y eso ha sido un trabajo bien fuerte de las mujeres feministas, porque, a ver, no creo que ningún señor gobernador No, ni pues no, secretario no. se levantó un día diciendo, hoy le voy a otorgar estos ni los derechos a las conocían, mujeres. No, pues pero no. ni los jueces los conocían, No. o sea, ni juezas ni jueces decían, ¿qué es eso de la CEDAW? O sea, Ujú. pero ya esos documentos internacionales están allá, o sea, están allá en Naciones Unidas. Ujú. Nosotros no qué, tenemos que verla, Ujú. no, bueno, o sea, desconociendo, o sea, yo Los- sé los- muy, los fíjense, tratados, ¿no? 2011, pues se hace la modificación a la Constitución para incorporar ya los derechos humanos dentro del artículo primero, ¿no? Como una Ujú. obligación. 2011. Bueno, pues 2011 aún diputados por allí decían, no sé si te acuerdas, en el Congreso, o sea, decían, esos tratados están allá, aquí no nos tienen nada que ver, o sea, desconociendo lo establecido en la Constitución, no solo en el 2011, sino ya desde antes, artículo 130 ya establecía la obligatoriedad de los tratados internacionales en México suscritos por el Senado de la República. Y no, simple y sencillamente no los conocían, Ujú. aún Bueno, con una reforma de esa naturaleza. Estamos de acuerdo en que muchas de las personas con ese tipo de cargos públicos no necesariamente tienen un interés de conocer las leyes, ¿no? Pues efectivamente, Entonces, la verdad que pues, creo que lo que menos les interesa claro, es saber ahí es como me beneficio de una u otra manera. Sí, sí, Así sí. es. Pero efectivamente ese ha sido un trabajo de muchas mujeres organizadas, Así es. de arrastrar el lápiz, y la verdad es que nadie me lo contó, yo las vi. Entonces estar ahí, ¿no? Sí. Cuando estábamos con la ley de acceso de las mujeres, Sí. que le pusieron 20,000 apodos en los medios de comunicación, que eso es algo que también tú hiciste cuando estuviste como directora. Recuerdo que un poco para allanar el camino, para que desde los medios de comunicación se conociera y sobre todo se profundizara en el tema de aborto, hicimos una primera reunión y curso con periodistas. Sí. Y fue la primera Sí. vez que sentamos. ¿En qué año fue? Híjole, esto ha de haber Pues sido fue como 2008. 2008 o 9, más o 2008. Pues menos. no Sí. tiene tanto tiempo. Bueno,
algo. Bueno, sí, pero no es así como... No. Es que, pues sí, ya el instituto cumplió ya, me acuerdo, hace 2 años, 15 años, o sea, y nadie dijo nada, ¿no? Sí, ya está para la mayoría de edad y nadie ha Sí, dicho y nada. Exactamente, ya está para la mayoría de edad. y Ya nadie- pasaron sus 15, ahora van a ser sus Los 18 18 y nada, y y nada. nada, y siguen así. Pero es que también yo creo, Pero Mana, esa parte que, perdón, Ajá. esa parte que tú dices del periodismo, Ajá. también era bien importante. Sí. Porque mira, yo recuerdo mucho que cuando me preguntaban los periodistas, ¿y cómo se va a terminar la violencia? Y digo, ay, Dios mío. Y Bien entonces, existencialista. o sea, súper. vaya, no se comprendía, y hasta la Ujú. fecha creo que se sigue sin comprender, que esto es una construcción social. Que si eso no se deconstruye, si eso no se elimina, pues la violencia va No a va a continuar. claro. Es Ujú. educación, es construcción de las Ujú. personas. Entonces, si eso no se termina, ¿y cómo se lo explicabas a los Sí. periodistas en ese momento, no? ¿Cómo Sí. lo explicas para Sí, que te lo por eso comprendan? por eso Claro. fue necesario platicar es. con ellas y con ellos en varios cursos que se empezaron a hacer y como que le empezaron a agarrar la onda. Sí. Y lo vimos porque en cuanto se inicia todo el movimiento, que eso es otro también logro importante del que ya hablaremos a lo mejor más adelante, cuando se inicia todo este tema de la despenalización del aborto, en Jalapa las y los periodistas ya habían pasado por este tipo de De capacitaciones enseñanza, ¿no? ahí con el instituto y las coberturas cambiaron muchísimo. Pues fíjate, vaya, tú como, Sí, como pues es que yo lo veía experta todos los en días. medios, pues tú lo podías notar Sí. y lo puedes notar ahora. Claro, también, es ¿no? completamente a diferente. la luz de todo ese trabajo que se hizo desde las mujeres, porque Ujú. creo que el instituto trabajó con las mujeres, o sea, Ajá. hicimos, o sea, no éramos nosotras solas, era el acompañamiento de muchas mujeres. Sí. Y mujeres con una trayectoria feminista, con todo, y te digo lo que eso significaba también, Sí, porque, sí. o sea, No es muchas de fácil. estas, no es fácil, muchas de estas mujeres querían casi que yo me le fuera a la yugular al gobernador, Ujú. digo, Oye, sí, qué presión, qué sí, presión. no, una presión muy Sí, fuerte, cierto. y aunque tú, bueno, uno decía, a ver, si estoy en la institución tengo que actuar de una manera, si yo estoy fuera como Ujú. activista social, pues es otra la Claro. cuestión. Pero adentro, pues, ¿cómo le voy a pegar al gobernador? Claro. O sea, Que sí daban ganas. públicamente. Qué complicado Oye, mediar. No, Oye, o que sea, sí daban ganas, No, ¿eh? daban ganas. No, claro. yo sé. Y yo te voy a decir una cosa, o sea, no era público, pero yo sí me eché mis 2 que 3 rounds con Yo el la- gobernador. Yo la vi. Así es, entonces, y bueno, decían por ahí que el gobernador me escupía y me sacaba brillo, ¿no? Así, pero bueno, porque sí, de veras, ¿eh? Sí, o sea, sí. porque era, Ay, ¿para qué era la muy- puse? ¿no? Ah, sí, Sí, no, yo no, creo que sí. Eso de la prensa salir, es que me decía, todos los días te veo en la prensa, ¿cómo es posible Sales más que yo. salgas en la prensa Yo creo que era hablando eso. Yo creo que de era la eso. violencia? No puede ser, estás haciendo apología de la violencia. Y yo recuerdo que una política, no voy a decir su nombre, pero una política nos decía, ustedes como directoras de los institutos, su labor es visibilizar la situación de las mujeres y la violencia. Si Ujú. ustedes no lo hacen, Mm. ¿para qué están ahí? Por supuesto. Entonces Ujú. yo seguía su consejo, Ajá. pero eso me costaba, me Pues costaba claro. regaños fuertes, y pues me regañaba y el otro día estábamos declarando. Otra vez. Te das cuenta, Marta Parisi en los periódicos. Ya ven, no andaba yo tan mal, que sí la veía yo Sí. cada rato en los periódicos. Pero Yadira me regañaba, porque decía, es que no digas tanto. Es que No Marta. comentes Ah, tanto. porque tú eras la Sí, jefa de lo de y prensa. me decía, hazme una señal ya cuando ya tenga que parar, y yo, y no me hacía caso y seguía. Dice, ni me volteaba a ver, Ah, ni mejor te ya veo. Pero es que me decía Yadira, no digas tanto porque los periódicos no van a tomar en cuenta todo eso. Toman solo aquella frase que va a vender la noticia. Y de ahí en fuera, pues puedes, pero no van, nada más van a sacar el encabezado, ¿no? Pero pues no, Se pone a dar no se le clases. quita, no se le quita. A la fecha no se le quita. Me acaban de entrevistar y otra vez me eché un rollo por ahí, pero bueno, ni Es modo. que tienes mucho que decir, Marta, pues por No, eso bueno, también. pues. Oye, pero hablando de la presión, fíjate que por esa parte se recibía presión de la sociedad civil y por otra yo me acuerdo, o sea, sucedía algo lamentable con alguna mujer aquí en Jalapa. ¿Dónde está la directora del
instituto como si ella tuviera que andar cuidando a todo mundo, Sí, ¿no? No, Sí, entonces es muy complicado, ¿no? Ese lugar, no, muy definitivamente. Pero fíjese, bueno, no sé si recuerdas, Yadira, que yo les decía, a ver, si ustedes ven en prensa alguna mujer que ha sido agredida, Sí. inmediatamente vamos a ponernos en contacto, investigamos dónde y pongámonos en contacto con ella, ¿no? Pues para ofrecerle los servicios, porque claro. pues al final pues era nuestra labor. Pero bueno, pues sí, tienes razón, no podíamos andar cuidando a la gente. Pues no, tampoco, pero sí, claro que también se tenía esa responsabilidad. También recuerdo mucho que te preguntaban que qué hacías con tu niño, si andabas en la política, ¿con quién dejabas a tu niño? ¿Te acuerdas que te preguntaban esas cosas? Sí. ¿No? Pero ahí te das cuenta cómo esta construcción de ser mujer, o sea, no te libera de esos temas, o sea, eres mujer, pues tienes que ser madre primero, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar, pues tenía uno que... No, pero se las regresabas bonito, le decías, oye, ¿y tú le preguntaste eso al secretario de sí. gobierno? Veo que acabas de entrevistar, o le preguntaste con quién deja sus niños. Fíjate, bueno, pues sí, pues a veces tiene uno que responder de manera ingeniosa, así sobre todo aquí gracias a mi querida Yadira. Es buena sí, para no, revirar. Para revirar éramos buenísimas. Sí, gracias a ella, porque pues a veces claro, uno se le va el avión. Esa pregunta, ¿no? ¿Con quién dejas un niño? Sí. Ajá, y ¿por qué me lo preguntas? Porque soy mujer y porque, como bien dices, ¿por qué no se lo preguntas? Pues al gober, al secretario. Ya dejó planchado y lavado en su casa y ya. Sí recogió usted sus calzones, señor gobernador, porque luego los deja usted tirados ahí. Sí, pero pues ya ves, ¿no? Todas esas cosas, ahí las fuimos aprendiendo. Sí, totalmente. O sea, el instituto, los 3 años que estuve en el instituto, porque yo no me quise reelegir, fueron de un aprendizaje, o sea, aprendizaje, pero tremendo, no, bueno, pues ¿qué no van a aprender ahí si son bombas diarias? Sí, diarias. No, pero además, tienen tregua. fíjate que nos hicimos, o sea, gracias al trabajo de 2 compañeras, digo, de todas las compañeras, pero me refiero a 2 en particular que eran las subdirectoras, o sea, Conchita como secretaria técnica y Nuri, que era otra subdirectora. Ellas trajeron, bueno, invitaron a trabajar al instituto muchas mujeres de otras partes, ¿no? Mujeres, bueno, Marcela Lagarde estuvo en el instituto. Muchas veces, sí, imagínate. Alejandra Mazzolo, Dalia Barrera, Irma Aguirre, la propia Pati Olamendi también estuvo por allí. O sea, tuvimos mujeres que tenían toda una trayectoria y una experiencia a nivel nacional e internacional, y fueron también quienes aportaron al instituto. Entonces eso, pues imagínate si no es un aprendizaje. No, pues nosotros. Claro, qué bonito que pudieron tener ese contacto con otras mujeres que han hecho parteaguas. Sí, a nivel internacional, sí, totalmente. También me acuerdo de cuando inicia toda esta cuestión de la despenalización del aborto. Porque vino primero un proceso de la derecha, ¿te acuerdas? Que empezaron a hacer estas leyes en los estados para proteger la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Cosa que sabemos ahora es inconstitucional, nosotros lo dijimos desde el día 1, ¿no? Y ahí estábamos, yo me acuerdo que era el 2009 cuando empezó esta embate, ¿no? Que se hizo, y entonces fuimos varias veces al Congreso. Y nos dejaba ir, ¿eh? No, pues, bueno, yo no las dejaba. Yo lo que decía era, a ver, había compañeras con muchas unas que eran totalmente políticas, sí, ustedes pueden hacer su proselitismo fuera de horario. Claro. Las compañeras feministas, pues también, pues, o sea, ¿cómo no puedes prohibirle a la gente? Si estamos hablando de un instituto de derechos humanos y todo. Pues, es lógico, sería ¿no? un contrasentido de prohibirles a las compañeras hacer determinadas actividades. Entonces nos fuimos a México. Ahí vamos a México, al Congreso. Me acuerdo que llovió re feo, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Les llovió. No, sí, y por ahí una diputada que en ese entonces le caíamos bien, nos abrió la puerta allá y entramos, ¿no? A ver todo eso. Y yo recuerdo que andaba ahí tomando fotos y eso, y una me pregunta, oye, ¿tú de dónde vienes? Le dije, yo soy de Veracruz, ¿eres feminista? Le dije, sí.
Le digo, pero yo ahorita soy jefa de prensa en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Me dicen, ¿y cómo estás aquí? ¿Cómo te dejaron venir? Y le digo, no, pues es que la directora, le digo, no, la directora es así. Congruente, ¿no? No, después así se había vuelto súper famosa a nivel nacional porque era una mujer congruente con lo que estábamos haciendo. Porque las deja hacer lo que quieran. Sí, fíjate, ¿no? Bueno, eso era también lo que Luego también así, pero... también por eso te decían cosas, ¿verdad? Sí, no, bueno. No. Pero vamos, que se hizo un trabajo muy importante, se acompañaron esos procesos, Sí. como si es parte, es atribución del instituto o de un instituto estatal, acompañar esos procesos. Sí, por supuesto, ¿no? Claro, bueno, Y pues así es hicieron. que pues justo el instituto, si está ahí para el adelanto de las mujeres, pues una parte es esta, ¿no? Claro. Estos procesos también de análisis y de crítica frente a acciones que van en retroceso de los derechos. No, sí. Claro. Mana, yo no me hubiera aventado a ser directora del Instituto Municipal aquí en Jalapa si yo no hubiera pasado por el Instituto Veracruzano y ver todo esto. Porque la verdad es muy complicado. Claro. Pues es que son espacios muy complicados porque además muy complicados, bueno, te dejan como afuerita, ¿no? Siempre, o sea, estás pero no estás. Así es. A mí así me pasaba. No le dan de repente, bueno, no sé ahora, pero la relevancia justa que el instituto requiere, porque realmente hacen una muy buena labor y de repente... Mira, yo creo que nunca, desde la institucionalización, nunca la ha tenido como debería tener. El estatal. O sea, mira, yo a lo difícil. mejor yo me puedo quejar de muchas cosas del gobernador cuando yo estuve, pero algo que reconozco es que me dejó hacer. Sí, o sea, eso hace la sí me diferencia. dejó hacer. Claro, Eso me hace hubiera la ayudado diferencia. un poco más y las cosas hubieran sido mejores, pero me dejó hacer. O sea, no me, me Sí, ya por limitaba, lo me menos. limitaba porque me regañaba, porque declaraba, pero al final tenía yo libertad de acción, cosa que por lo que he visto en algunos momentos últimos Ya no no. hay esa libertad para No, hacer. ya no. Está para muy nada. acotado, Ujú. las declaraciones y todo, porque yo no veo. Fíjate que yo creo también que nunca se le ha dado esa importancia, como dice Cari, porque creo que la figura de los institutos de las mujeres, sean municipales, estatales o el nacional, como que todavía no se entiende. Yo con los dos alcaldes con los que estuve trabajando, que igual, muy respetuosos del trabajo y todo, y también dejaron hacer bastante. El problema era ese, ¿no? Que no se entiende, ¿no? Entonces, era explicar nuevamente que los institutos no son instituciones asistencialistas, no es darle apoyo a las mujeres, no se tiene que ver, más allá. va mucho más allá porque es construcción de política pública desde la perspectiva de género, su diseño, su construcción y su seguimiento, así a grandes rasgos, y eso es entrar a trabajar, en el caso pues, del municipio, ¿no? Con la policía, con cultura, con deporte, con desarrollo económico, con todas las áreas, sí, por supuesto. porque desde el 2013 la perspectiva de género es uno de los ejes transversales de la política pública. No, desde la plataforma de acción en el 95, imagínate. O sea, desde el 95 se habla de esto. O sea, de cómo los mecanismos, que así se les llamaba, para el adelanto de las mujeres, tienen que transversalizar esa perspectiva de género. Entonces, pero hasta la fecha no se entiende. Yo creo que lo siguen viendo solo como un requisito de, bueno, pues necesitamos, la ley lo dice. Tengo cierto cargo público, ok, necesitamos a fuerzas un instituto. Bueno, pues ya, ¿no? Como de, pues... Sí, efectivamente. Y si algún gobernador o gobernadora realmente escuchara, mira, porque de veras que escuchara y se comprometiera, no se necesita que secretarios y secretarias se pongan, solo que permitan hacer, o sea, y que tengan a la gente con el perfil adecuado, con eso yo creo que se harían cosas, pues daríamos pasos más agigantados y no retrocesos. O sea, de veras, yo estoy convencida de que si algún gobernador o gobernadora toma, o sea, con seriedad el tema y permite hacer, o sea, te deja hacer, te da su apoyo y su aval,
podrías hacer muchas cosas, porque tienes que incidir en los secretarios, o sea, tienes que hablar con los secretarios y decirles, mire, así, y el secretario, pues también dar el aval a quien está ahí en la unidad de género, y entonces dejar hacer, dejar coordinar, que ese es el trabajo de un instituto, coordinar la política pública en materia de igualdad de género, ese es el trabajo. Imagínense qué maravilla sería que ya no pusieran tanta piedrita y todo, y Claro. que realmente trajeran la conciencia de que es importante para todas las personas. Y bueno, pues ya ahorita que estamos próximos a elecciones, ¿verdad? Quien, Pues sí. quien quede de Gobernador o gobernadora, Pero es pues que ahí te das pongan. cuenta, y te das cuenta en sus plataformas, plataformas sí. lo que dicen, o sea, uno que va a crear, no me acuerdo bien, pero que un instituto, un mecanismo para ayudar a las mujeres. Y otra, Pero pues, si ya por hay eso, nomás. pero ahí es donde te das cuenta Es que exactamente. que solo es lo que piensan que debe ser el trabajo con las mujeres y para las mujeres. Sí. No se ponen a pensar, a ver, me acerco a quienes saben Claro. qué falta, por Que dónde ya hay para caminamos, no qué decir. hay. Incluso se pueden acercar a las asociaciones civiles, que ustedes son las que están más inmersas Sí. en todo eso, que Pues le han sí. batallado, que han ido, que han venido, a ver, ¿qué hace falta? Sí. Pero no, pues al final no, Ahí, y entonces eso demuestra pues, que la no falta hay de interés. Sí. No hay Claro. interés. Así No hay es. interés por el tema y que pues es la misma idea generalizada, corta, chata. Mira, mejor te hubieran postulado a ti para gobernadora. Sí, que le estamos hubo. diciendo desde hace como 8 años, pero no, quiere. no. Imagínense qué padre sería que se postulara una mujer con todo este bagaje tan importante que es necesario que todas y todos sepamos. Pero, Ay, Marta. anímate. Anímate. No tengo ni partido ni dinero. Independiente. Ándale. Independiente. No, pero es que sí, es complicado. Y eso que dices, yo también siempre lo he creído, ¿no? O sea, creo que quienes estén al frente, ¿no? de gobiernos o de Claro. secretarías, si tuvieran la perspectiva de género, que les juro, no duele y no pasa nada, no le va a pasar nada, de verdad. No se le cae a nadie nada. Ni a las niñas ni a los niños no les le va a pasar nada. nada. Entonces, pero sí es una herramienta muy Muy interesante útil, y muy útil claro. para trabajar. Porque perspectiva de género va de la mano con igualdad. Ujú. O sea, van de la mano. Y lo que creo, ningún gobierno le ha apostado a la igualdad. Si los gobiernos le hubieran apostado a la igualdad, otro gallo nos cantaría. O otra gallina nos cacarearía. Pero no le han apostado a la igualdad, le han apostado a a superar la pobreza, pero con asistencia. Y entonces esa visión asistencial no genera desarrollo ni nada. No, En por cambio, supuesto. si le hubieran abonado a superar desigualdades, estaríamos en otra etapa, porque las mujeres estamos en una condición de desigualdad total y seguimos estando en muchos aspectos. Entonces, al apostarle a la igualdad, estuviéramos estuviéramos adelantadas o estuviéramos un en poquito otra mejor. posición. Entonces, ese es un tema que de verdad yo no sé por qué les cuesta tanto apostar a la igualdad. Y la igualdad va de la mano con género, porque tú te das cuenta que estamos en condiciones de igualdad por esa construcción social de género. Entonces, si lo comprendieran, avanzaríamos. Ujú. Que ha habido avances, No, por ha habido supuesto, por bastantes supuesto. avances y ha sido, como siempre lo comento aquí, producto de mujeres que Así se es. sentaron a arrastrar el lápiz o Así es. empujaron o gritaron o marcharon, en fin, ¿no? Y aquí en Veracruz, hay que decirlo porque es así, se tiene uno de los marcos legales más vanguardistas y más adelantados de toda la República, aunque usted no lo crea. Sí, Sí, así es, efectivamente. Ha habido muchos avances allí, ¿no? Yo creo que Veracruz es de los estados donde su marco jurídico sí es un marco jurídico muy acorde con las necesidades o los intereses y las demandas de las mujeres. Muy completo. Es completo. Digo, todo es perfectible, Claro, por claro, supuesto. sí. Y la sociedad se transforma y entonces también Sí, la sí. ley tiene que transformarse. Eso Correcto. está claro, ¿no? Pero Veracruz tenemos un marco jurídico. A ver, en materia penal. Materia penal, bueno, desde
desde que se incorporaron precisamente, pues fue en 2019, no, un poquito antes. 2010, los delitos. Sí, exacto, Sí, los fue en delitos 2010. de violencia de género. Al Código Penal. Yo creo que pocos estados, y la verdad no lo he revisado, pero muy pocos estados tienen los delitos de género. Veracruz fue el primero. Despenalización del aborto. Bueno, pues fuimos de los 4 o 5 primeros estados que avanzamos en esto con este trabajo tan fuerte que se hizo. Lo mismo los delitos de género. De todos esos delitos de violencia de género, también tenemos, déjenme acordarme, la cuestión de la violencia digital. O sea, también el Código Penal ya lo incorporó, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, incorporaron la violencia digital, que también es otro tema que pocos estados tienen. Así es. Bueno, es un Código Penal. Ha tenido muchas reformas para cuestiones de la violencia contra las mujeres también. Se ha previsto que haya fiscalías totalmente especializadas para la atención de la violencia contra las mujeres y los feminicidios. Código Civil, bueno, el Código Civil tuvo una transformación ahora en el 2021 bien importante, porque pocas personas lo conocen desafortunadamente y se habla de ello. Pero, a ver, primero el nombre de las hijas o los hijos. Y ahí ya el que la pareja decida qué apellido va primero, o sea, puede ser algo a lo mejor que pareciera trivial, pero no, o sea, tiene una trascendencia muy importante. Eso ya quedó establecido. La pensión compensatoria, otro tema que reconoce principalmente el trabajo de las mujeres en el hogar. O sea, trabajaste muchos años, claro, te saliste del mercado laboral y pues te dedicaste a tu a ser ama de que casa, generalmente son las mujeres. Sí, a ver, no hay, o sea, seguramente habrá alguno que otro hombre que lo haga, bueno, también tiene ese derecho de la pensión compensatoria, pero generalmente somos las mujeres las que hacemos esa tarea de cuidado. Bueno, pues si te vas a divorciar, pues tu pareja o expareja tiene la obligación de darte una pensión compensatoria. No es pensión alimenticia, a la cual puedes también tener derecho, es compensatoria, porque es para poder... Sí, yo dejé de hacer cosas, claro, personales, laborales, por atender a los hijos y al marido y a la casa, para que tú trabajaras, y entonces pues ya nos mandamos a la goma y ya, pues ya, como ya no vivo contigo, pues ya no toca nada. Así es, y entonces no, porque esa pensión es para resarcir, digamos, las desigualdades que se generaron tú al dedicarte a tu casa y no estar actualizada en el mercado laboral. Entonces puedes estudiar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Cuestiones de violencia en el propio Código Civil, la pensión alimenticia, hacia quién y cómo. O sea, el Código Civil... y algo muy importantísimo, o sea, si bien, bueno, la cuestión del divorcio incausado, que era otro tema, o sea, ese divorcio que ya no necesita una causa, o sea, me quiero divorciar y punto, se acabó. Y el concubinato y el matrimonio igualitario. Se avanzó primero con el concubinato, o sea, no estaba la figura, o sea, no existía la figura jurídica del concubinato en el Código Civil, entonces ya se estableció, pero además concubinato, digámoslo así, igualitario, ya no era la unión de un solo hombre y una sola mujer, no, ahora es la unión de dos personas. Bueno, eso causó un revuelo porque ya fue un paso. Después ya vino el matrimonio igualitario. Entonces, esos avances que se han tenido en el Código Civil. Pero también hay un tema muy importante que ahorita, que es un periodo electoral, salió. Veracruz fue de los primeros estados también que reformó la ley de acceso en materia de delitos de violencia política por razones de género. Y estableció un observatorio dentro de la ley. Se hizo también la reforma al Código Electoral, pero ahí por otros motivos la Suprema Corte dio marcha atrás con esa reforma. ¿Por qué? Porque se hablaba de pueblos indígenas y no podía ser, o sea, tenía que haber una consulta. Pero Veracruz ha avanzado también en ese tema, ¿no? En la violencia política por razones de género, violencia y todo lo que tiene que ver con las relaciones civiles. Entonces ha habido un adelanto muy fuerte.
y bueno, ¿qué podemos decir del aborto, no? Ujú. Un tema Bueno, que pues, créeme que yo pensé que no lo iba a ver. yo también, yo Yo de verdad pensé pensé que lo no iba a íbamos a ver. Y No. mira, ¿qué No, tal? lo vimos, o sea, Vamos a cumplir ya este 21 de julio. ¿Se sí, cumplen ya qué? exacto. 2 años? 2 años, 2 no, años. 3 años. 3 años. Porque Ay, fue en el 21. fue en el 21, es cierto, Sí, ya, ¿no? qué 3 bárbaro, cómo años. pasa el tiempo, sí. Que tenemos despenalizado el aborto en Veracruz. Y también quiero subrayar algo, todos estos cambios y todos estos adelantos y todos estos impulsos que se han dado en los marcos jurídicos, sí, efectivamente, el sujeto somos las mujeres, pero como bien dijiste, también los hombres y otras personas de diferentes colectivos se han beneficiado de Sí, esto, por porque supuesto. las mujeres impulsamos cambios, ¿no? Pero esos cambios no solamente repercuten de manera No. positiva en una, No, por supuesto. no, es para que todo no. el mundo. Por eso tienen que apoyar, porque ahí estamos dando lata, y es para todo el mundo, no nomás para una. Claro que esa yo creo que esa es ¿cómo decirlo? La imagen distorsionada de que feminismo es Ajá. ir en contra de los hombres y solo a favor de las mujeres. Ujú. Y bueno, el feminismo lo que trata de hacer, claro, es buscar eliminar esas razones de opresión de las mujeres. Claro. Digo, creo que todos los feminismos o todos los feminismos caminan en ese sentido. Ujú. Pero al eliminar esas razones de opresión, la sociedad se beneficia porque Toda. entonces se genera igualdad. Por supuesto. Ujú. Y si así se pensara, o sea, Y imagínate es que creo qué que, sociedad creo que tendríamos. nos falta mucha información, solamente, y yo lo veo, porque además no nada más en los hombres, sino también en las mujeres, una opinión muy sesgada acerca del feminismo, ¿no? Se piensa, ay, empiezan a hablar cosas, pero realmente las personas no investigan, no se echan una leída donde pueden ustedes ver que esto nos va a beneficiar a todas las personas, ¿no? Mira, fíjate, bueno, estudiando las olas del feminismo, te das cuenta de dónde proviene esa imagen tan negativa de las feministas, ¿no? Ujú. Desde las primeras etapas, desde la primera ola con la Revolución Francesa, que estas mujeres fueron en contra de los mandatos que existían en esa sociedad, pues Olympe de Gouges fue guillotinada porque decían que iba en contra de la revolución, era contraria a la revolución. Ya eran las primeras olas del feminismo. Después las sufragistas, ¿no? ¿Cómo eran? O sea, pedían algo que para la sociedad en ese momento era algo descabellado. ¿Cómo una mujer va a votar? A ver, espérate, ¿no? ¿De qué estás hablando? Si no somos iguales, casi. Las metían a los psiquiátricos, las bañaban con agua fría, etcétera. Después, en otro momento, pues las mujeres que hemos pedido que se despenalice el aborto, o sea, siempre el feminismo, pues claro, ha ido en contra de los mandatos sociales existentes. Entonces, claro, al ir en contra de esos mandatos y de cuestiones religiosas y políticas, somos mal vistos. Pues claro, te estás saliendo del huacal. Por supuesto. Por eso el feminismo es tan mal visto, ¿no? Claro. Porque siempre ha roto con esos cánones sociales que tienen a las mujeres así. Claro. Creo que la semana pasada compartimos un meme o algo de que tenía apenas creo que 50 años, de que las mujeres podemos tener acceso a una cuenta bancaria, a una tarjeta de crédito sin permiso de algún hombre. Puede ser que el papá o el marido. Fíjate, 50 años. Y por ahí vi que alguien puso, ay, pues más hubiera valido que nunca me lo hubieran otorgado y no estaría yo endeudada. Bueno, ya ese es tu problema, mira, Pero me dio mucha risa, ¿no? Que decía, ay, mejor no lo hubieran dado, porque no estuviera yo como estoy ahorita. Fíjate que ayer estaba viendo algo así de una chica, ¿no? Que sale diciendo, ay, no, esas feministas porque lucharon por mi derecho al trabajo, yo no quiero. No quiero Yo no quiero trabajar. Pero ahí le decía al que le decía, bueno, no lucharon porque fueras a fuerza, es para que tú elijas Claro. si quieres o no. Claro, eso es que esa es la importancia. Es lo mismo que el aborto. A ver, Exacto. no se hizo la despenalización para que ahora todas las Aborten. mujeres, no, espérate, es para que aquellas mujeres que por las circunstancias en las que se encuentren consideran que es necesario
interrumpir su embarazo tengan esa oportunidad. Pero es una elección, ¿no? Sí. Es una decisión. La que no Y- quiere, ¿no? Claro. No, la que Y no quiere, además, no, pero por supuesto. ¿cuántas mujeres hace algunos años estaban en un reclusorio? ¿No? Porque era, Uy, digo, aparte del asunto No, religioso, bueno, ahí está ¿no? otro tema. No, aparte del asunto religioso, de cómo es posible que estás quitando una vida, ¿verdad? Claro. El asunto legal, ¿no? Yo recuerdo que mi abuelita contaba una historia que alguien que era su vecina tuvo un aborto espontáneo, y bueno, resulta que ella no supo qué hacer y bueno, creo que como que tenían un baño como afuera o algo así, y entonces alguien de los vecinos creo que fue al baño y entonces se dieron cuenta y esta señora estuvo muchos años en la cárcel, Sí, ¿no? claro. Bueno, pues fíjate que ahí en el instituto justo precisamente nos tocó esa parte y si bien con todo y lo mal que quedó redactado en ese momento el Código Penal, pero sí se logró, porque ese fue la discusión con el gobernador, que se despenalizara, o sea, que las mujeres que abortaran no fueran a la cárcel, ya desde ese momento. Claro, el problema es que el artículo quedó súper mal redactado, no porque así lo hubiéramos querido, porque ahí fue la batalla que yo di con el gobernador y el secretario de gobierno. Les dije, no puede quedar así redactado este artículo. Cuando las mandaban al psiquiátrico después, Bueno, así decían. uno, las mandaban al psiquiátrico. Dos, se sancionaban a los médicos o las sí. médicas, aunque despenalizaban a las mujeres. Y entonces en ese momento el gobernador dio la orden de que todas las mujeres que hubieran estado por aborto salieran. Y sí salieron muchas mujeres, pero el problema era eso, ¿no? Así, puedes abortar, pero vas a tener que tomar una terapia psiquiátrica o psicológica y no sé qué, y no sé cuál. Y me tocó ir precisamente con el gobierno a inaugurar un centro de esos de atención en Veracruz. Dime cuándo se paró una de mujer. rehabilitación de abortistas. Ándale, así es. Nunca fue utilizado. Pues No. es que era una ocurrencia también, ¿no? Claro. Ahora, era una justificación. Sí lo vamos a hacer, pero las vamos a educar, ¿no? Para que no lo vuelvan a hacer. O sea, no era por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, fue un pasito. O sea, por lo menos salieron. Sí, Por lo menos ya no claro. se penalizaban. En ese momento ya no se penalizaban. Penalizaban a los médicos, que yo me acuerdo del secretario, es que no puede, ¿de qué sirve? A ver, dígame usted qué médico está en la cárcel. Porque así se los dije, ¿no? Sí. ¿Qué médico? No, pues ninguno, pues entonces. ¿Y cuántos médicos han hecho su fortuna por ese trabajo? Entonces no tienen que sancionar a los médicos. Los médicos no, porque muchos, digo, no para que sigan haciendo negocios, sino precisamente para que haya esa oportunidad para las mujeres. Entonces, bueno, fueron los primeros pasos de esta batalla tan fuerte, ¿no? Y estuvo duro, ¿eh? Yo Sí, me muy acuerdo, duro, muy duro. yo me acuerdo también, pues ahora sí que los ataques de ciertos grupos, Uy, bueno. o sea, de veras, a mí me llegaron a poner un crucifijo aquí en la cara, así, de verdad. Y ni así se te salió el chamuco. No se me salió nada, no, nada más pues así como yo no sabía ni qué hacer, o sea, era muy fuerte. Y también una vez nos fueron a poner allí al instituto una cruz así de grandota en la puerta, cosas de ese tipo que dices, híjole, a ver, es un poquito de comprensión, sentémonos, calmémonos y sentémonos y hablemos, ¿no? Esto es muy fácil de entender, ¿no? O sea, despenalizar es darle la opción a las mujeres a la que quiera, y la que no quiera, no, antes estaba prohibido, que es distinto, ¿no? Es ahora sí limitar las libertades, y aquí el tema era abrir esa libertad, ¿no? Para darle a las mujeres, así es, ¿no? La capacidad de elegir. Y además hay otro tema ahí en el fondo de este asunto, porque muchas veces niñas, adolescentes, se embarazan o por desconocimiento o por violencia. Y entonces el Estado, fíjense, o porque pues no saben qué hacer frente a la sexualidad. Entonces, ahí hay una irresponsabilidad del Estado, también, un incumplimiento de un deber legal del Estado de prevenir los embarazos no deseados. Esa es responsabilidad del Estado. ¿Cómo? Educándote, teniendo... Dándole información sexual, teniendo, pues, ¿cómo se les llama? Anticonceptivos a la mano. Entonces, si el Estado no había cumplido, y eso yo se lo decía
con esa responsabilidad de prevenir. ¿Por qué le está trasladando la responsabilidad a las mujeres, penalizándolas por abortar, cuando tú eres el responsable de haber prevenido esos embarazos no deseados? Entonces el Estado trasladaba toda la responsabilidad a las mujeres, solo a las mujeres. Doble culpa, ¿no? O sea, culpa imagínate. moral y Así es. culpa. Además, como dices, no solo a las mujeres, en algo en que las mujeres no habían estado solitas a Por la supuesto. hora de Pero, aborto, ¿verdad? exactamente. Ajá, pero Y la ni otra vez siquiera eso. por un violador, ¿no? O sea, a ver, Ujú. el violador a veces ni a la cárcel, sobre todo de una niña, ¿no? De una niña o un adolescente. Ujú. El violador no va a dar a la cárcel, ¿no? Pederasta no va a dar a la cárcel. Ujú. Entonces, y las mujeres deben llevar esa carga, primero del embarazo, fuerte por no haberlo Sí, deseado, claro. y luego de abortar, y luego al bote, ¿no? Sí, Entonces, no, cañón. hombre, imagínate, o sea, Y luego el riesgo que ya te decidiste en ese caso a abortar. no, bueno, ¿Cuántas, ese es cuántas otro, mujeres se claro. murieron en la... Así es, entonces eso es lo que, como dice Yadira, a ver, calma, hay que analizar todo el panorama, ¿no? Yo digo, impulsemos políticas públicas que prevengan embarazos, sancionemos a violadores, o sea, de verdad hagamos que las mujeres se embaracen cuando deban hacerlo y cuando quieran hacerlo, tampoco es una obligación, ¿no? No, pues no. Entonces que se embaracen cuando lo deseen. Punto. Y tu Estado acompáñalas en este proceso desde una educación de salud y una educación Claro. en sexualidad. Y para las que quieran interrumpir su embarazo, el Estado también tiene Exactamente. otra obligación, que es Así darles el es. camino bien claro y también los servicios, Y los servicios. a tono, Así es. como deben ir, ¿no? Efectivamente. Y en el caso, y así se vio, fíjate que esta reforma que se hizo al Código Penal fue una reforma muy, muy novedosa, Ujú. porque incluso, a ver, aquellas mujeres que se embarazan y que no tienen capacidad económica, también el Estado las tiene que acompañar y apoyar. Entonces, Ujú. de verdad, creo que esta reforma es eso, es una opción para las mujeres en cuanto cómo cómo quieren ejercerse ese derecho. Ujú. Sin embargo, todavía falta mucho, que por eso tenemos Esa todavía es otra. una alerta de violencia de género por agravio comparado, Así es. ¿sí? Que tiene que ver con que en Veracruz no se tenían el mismo acceso que en la Ciudad de México al aborto. Y aunque seguimos con tenemos ya la despenalización, pero seguimos con la alerta. ¿Por qué? Porque los servicios, ¿no? El acceso a ese servicio Todavía no los quieren dar. no está funcionando al 100, perdón. Hay No. muchas cosas Faltan ahí. medicamentos, Falta personal. Y bueno, y aún capacitado. cuando ya está todo, luego no quieren atender. Ajá. Bueno, además en los servicios federales, vamos a llamarle así federales, insiste, se resisten, porque dicen que no hay una normativa federal que los... Pero bueno, la Suprema Corte ya lo dijo, pues tienen que hacerlo. No sé qué más Pero además quieren. no se ha, y no se debe, el gobernador quiso ya que la alerta diera por término, no, el Poder Judicial ha fallado en ese sentido. El Poder Judicial no ha cumplido con las recomendaciones que se tenían previstas en términos tanto de sanción como de, ahí se me fue la palabra, pero restitución de derechos, no sea... El Poder Judicial no lo ha hecho, no ha cumplido, y así lo dice el informe, incumplido en todas las recomendaciones que tenía el Poder Judicial. Y no hay consecuencias para eso, Marta. Pues tendría que haberla. Tendría que haberla. Si no cumples con tu labor. Así es, pero bueno, ahí está la razón. Y la otra alerta, que no se ha decretado aún, porque seguramente pues no lo quieren hacer ahorita en periodo electoral, que es por desaparición de mujeres y niñas, ¿no? Veracruz, bueno, lo supimos porque hicimos un trabajo, me parece que exhaustivo en términos de diagnóstico. Veracruz es de los estados con mayores niveles de desapariciones de niñas y mujeres. Y bueno, pues se creó un grupo para emitir recomendaciones, hacer un diagnóstico, no sabemos qué pasó con eso, nadie dice nada, pero seguramente se va a decretar una tercera alerta. Sí, porque tenemos 3, la de agravio comparado. 2. Bueno, ahorita tenemos 2. Son 2. Agravio comparado y feminicidio. Así es. Y la que está allí en la que espera. está ahí cocinándose, que bueno, no sabemos qué va a pasar, ¿no? La alerta por desaparición de mujeres. Sí, que ese es un grave problema que tenemos en el estado. muy grave y muy, bueno, muy triste y muy decepcionante, ¿no? Sí.
Uy, Marta, no, pues es que contigo hay que estarse más tiempo, pero pues ya se nos acabó. Sí, no, ya, sí, lo entiendo Ya se perfectamente. nos acabó el tiempo y qué bueno que pudiste Sí, estar no, hoy claro, por sí, aquí. con todo gusto, de Gracias, veras. gracias por Con venir. todo gusto. Fue una gran charla. Sí. Es una gran maestra. Ah, no, sí. Sí, aprende uno aprende muchas mucho. cosas, muchas Sí, cosas. sí, sí. Marta, pues nos vamos Oye, y a luego ir. hablamos otro día de, ¿De qué? de las auditorías de género. Ay, sí, Es porque otro a eso tema, no pero le bueno. entiendo nada, pero ella sí. Ah, órale. Sí, eso está Pues interesante. aquí. Ya sabes. Sí, aquí lo hacemos cuando ustedes quieran. Perfecto, bueno, ya dijo, porque ya hay que empezar el carrusel de invitadas de regreso. Pues sí, es que muchas de las invitadas que hemos tenido Ujú. manejan muchísimos Muchos temas, Sí. muchos temas, pero ya Bueno. también pronto, pues estaremos invitando a más y a más compañeras, ¿no? Que puedan venir a platicarnos un poquito. Pues muchas gracias, Marta, por tu presencia. Al Vas contrario, a tocar, compañeras. vas a tocar el Muchas cancán, gracias. ¿sí? Sí. O sea, esto es muy sencillo. Acá, ¿verdad? mira, voy a quitar este pequeño elefante. El pequeño elefante. Y acá, Ustedes me dicen cuándo. yo les voy a contar 3. Y Ajá. ya, tas, y ya después de que terminen, Sí, can, sí. can por todas Todas mis mis amigas, amigas. ¿va? Ok. Ahí va. 1, 2, 3. Can, 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 can por todas mis amigas.